Para hoy tenían un ejercicio pendiente, ¿no? Hola, nadie lo hizo. Sí, profe, sí. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo o quién lo quiere hacer? Profesor, yo lo hice. ¿Lo quieres desarrollar? Yo pensaba darle la respuesta, no sé cómo me dice usted. No, la respuesta no. La gracia es el proceso. Ah, bueno, pues me va ayudando entonces. Bueno, entonces, compartir pantalla. Entonces tenemos. Empezaría con el inciso A, profesor. Ya va, ya va, ya Donde va, dan el- ya va, ya va, que no hemos leído el ejercicio siquiera. Calma. Ah, bueno, listo. A ver, entonces, tenemos un dispositivo cilindro émbolo con un grupo de topes que contiene inicialmente 0.3 kilogramos de agua a 1 megapascal y 400 grados centígrados. El lugar de los topes corresponde al 60% del volumen inicial, entonces se enfría el vapor de agua. Determine el trabajo de compresión si el estado final es a 1 megapascal y 250 grados centígrados y B 500 kilopascales. C. También determine la temperatura del estado final en el inciso B. Listo. Entonces empezamos obviamente por el inciso A. Exacto. Definimos los estados. Entonces Estado 1, estado 2. definimos los estados. Estado 1. O sea, el estado 1, la presión es de 1 megapascal. 1 megapascal La temperatura de 400 grados centígrados. y la temperatura de 400 grados. Y ya vendría el volumen específico de la tabla. A 1 megapascal y 400 grados centígrados, ¿en qué estado estamos? Ahí dice. Ese. Ya, aquí lo tengo. Vapor de agua sería ese, sí, pues. Sí, pero saturado, sobrecalentado. Saturado. Vapor saturado. Sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Ah, sí, pero sobrecalentado. Sobrecalentado. Listo. Entonces, a 1 megapascal y 400 grados centígrados, ¿cuánto es el volumen específico? Sería. 0.30661. Exacto. 0. Vamos a poner esto en grande y ya después lo ponemos. 0.30. 661. 661 metros cúbicos sobre kilogramos. Listo, con eso definimos el estado inicial. Ahora vamos para el estado final.
nos dicen que la presión es la misma, 1 megapascal, y que la temperatura desciende a 250, ¿no? Sí. ¿En qué estado estamos? En el mismo, profesor. El mismo vapor sobrecalentado. Sí, señor. Ahora, ¿cuál es el volumen específico? 0.23275. 0.23. 275 metros cúbicos sobre kilogramos. 275 metros cúbicos sobre kilogramo. Ya Listo. podemos entonces, exacto, hallar el trabajo de compresión con una presión constante. Hay una comprobación que no hemos hecho, Diga, profe, ¿cuál es? una comprobación que no se ha hecho y es cómo sabemos si ya ha recaído sobre los topes o no. No lo podemos saber así a simple vista. Tenemos que calcular el volumen específico en los topes. El volumen específico en los topes, vamos a ver qué información nos dan. Nos dicen que tenemos 0.3 kilogramos y también nos dicen que el volumen corresponde al 60% del volumen inicial. Inicial. Entonces, vamos, ojo, el volumen, no el volumen específico. Entonces nos vamos al estado 1 y calculamos el volumen inicial. Volumen inicial igual a 0.3 kilogramos por 0.3631 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Cuánto nos da el volumen inicial? 0.092. 0.092. ¿92 qué? Metros cúbicos. Pero 92, el siguiente número. Profe, sería 0,0919. Ah, bueno, entonces sí, 0.92 metros cúbicos. Ahora, el volumen específico en ese punto sería tenemos que calcular el 60. Ese volumen fue el 0.6. Es correcto. El volumen en los topes es igual al volumen 1 por 0.6. ¿Cuánto nos da el volumen en los topes? Está 0.0552. 0.0552. 0.052. 552. 552 metros cúbicos. Ahora el volumen específico entonces es volumen sobre masa. Este Sobre volumen masa. entre 0.3. 0.184. 0.184 metros cúbicos sobre kilogramos. Si el volumen específico en los topes es mayor que el volumen específico 2, quiere decir que, perdón, si el volumen específico 2 es mayor que el volumen específico en los topes, quiere decir que aún no ha reposado sobre los topes. O sea que sí podemos calcular el, el trabajo de frontera. Entonces, trabajo de frontera es igual a la masa por la presión por el cambio de los volúmenes específicos. ¿Cuánto nos da eso?
22.16 kilojoules, profe. 22.16 kilojoules. Listo. Ah, no, ya va, profe, que no había metido era con el 0.6, ¿verdad? De un momentico. Con el 0.3. Sí, Será sí, ya, más. 36.79 kilojoules. 36, pero ¿qué era lo que no habías metido entonces? No, profe, porque aquí en sería el de donde multiplicamos por 0.6, ¿cierto? Porque sería No, no, masa por la presión. sería con este. Esto es nada No, más para verificar. con los mismos iniciales de la tabla, Ajá, ¿no? esto es nada más para verificar si sí ha caído sobre los topes o no. Esto es nada más un Ah, ok. punto. Hoy me dio menos Esto es 22. nada más para comparar. Ah, entonces sí era el valor que le di antes. 22.16 negativo, pues. Me da también. 22.16. Ahora, después sabremos qué significa este negativo. Esta es la función de la clase del día de hoy. Listo. Bueno, pasemos a la segunda parte, ¿no? Al punto B. ¿Qué dice el punto B? Cuando la presión es de 500 500 kilopascal. kilopascal. Listo. Entonces, nuevamente, repitamos, definamos nuevamente los valores del estado 1. Presión 1 es igual a 1 megapascal. Temperatura 1 es igual a 400 grados centígrados. ¿Me repiten, por favor, el valor del volumen específico? 0.30661. 0.30661. ¿Me dan el valor del volumen específico, por favor, en los topes? 0.18, ¿qué? 4. 1884 metros No, pero o cúbicos. sea, el 4. Ah, 0.181. ok. Metro cúbico sobre kilogramo. Metro cúbico sobre kilogramo. Listo. ¿Qué sabemos del estado 2? Estado 2. La presión sería 0.5 megapascal. La presión 2, 500 kilopascales, correcto. ¿Qué más sabemos de él? ¿O qué más se puede deducir de él? En este no se utiliza el volumen específico que hayamos en los topes. ¿Por qué? Profe, para este volumen específico no se multiplica 0.6 por
0.3061. No, eso era para la primera parte. Y eso era para verificación. Aquí la cuestión es por qué, lo que dijo Nicole, por qué se utiliza este volumen específico. Porque no sabemos el volumen del agua en el estado 2. Pero no podemos suponer un volumen específico cualquiera. No podemos suponer algo así por suponer algo. ¿Cuál es la propiedad de un sistema cilindro-émbolo? Se comprime o se expande dependiendo las temperaturas y la presión. No, que la presión se mantiene constante, Ah, ¿cierto? Sí, ¿Y qué pasa aquí con la presión? varía cambió. porque disminuye, Cambió. ¿no? Si cambió es porque dejó de ser un sistema cilindro-émbolo. Si dejó de ser un sistema cilindro-émbolo, quiere decir que el émbolo o el sistema, aquí están los topes, está nuestro émbolo, ha alcanzado o ha llegado a estos topes y no puede seguir disminuyendo. Si no puede seguir disminuyendo, este sistema pasa de ser un sistema cilindro-émbolo a qué tipo de sistema. A un sistema cerrado. Pues los dos, pues el émbolo también es un sistema No, cerrado. a un sistema de presión constante. ¿Cómo era? So, pánico, ¿no? No. ¿Qué pasa cuando llegan los topes? El cilindro no puede seguir bajando. Se vuelve un recipiente rígido. Y si se vuelve un recipiente rígido, ¿qué pasa con el volumen? Es constante. Es constante. Es constante y es igual al volumen Del 60% que decían al inicio, lo del es correctísimo. el de los topes, el 60% del volumen. Es correctísimo. Quiere decir que el volumen específico en este estado es igual a 0.184 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, ¿en qué estado estamos? A 500 kilopascales y 0.184 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿En qué estado estamos?
Ajá, ¿en qué estado estamos? Una mezcla, profesor. Es una mezcla. ¿Y por qué? ¿Cómo saben? A 500 kilopascales, ¿cuánto es el, el B sub G y B sub F? B sub G es 0.37483. 0.037 o 0.37. 0.37. 37, 483. 483 B metros sub F cúbicos sobre kilogramo. Y B sub F, 0.001093. 0.1093 metros cúbicos sobre kilogramo. Pero nuestro volumen específico está entre estos dos valores, ¿cierto? Sí. O sea que está en una fase de cambio, es decir, estamos en una Mezcla. correcto. Ahora, por favor, calculen cuánto es la calidad. Cero punto 48, profe, medio. Los demás, Sí, 0.4893. 0.4893. O sea, 48.93% de calidad. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos los volúmenes específicos y tenemos las presiones. ¿Qué hacemos? Ahí hacemos el trabajo, ¿no? Podemos calcular el trabajo de frontera, es correcto, pero ojo, ¿qué hacemos? Tenemos una presión aquí y una presión acá. Tenemos dos presiones. ¿Cuál ponemos? ¿O ponemos las dos o cómo? Porque recuerden que el trabajo es igual a la masa, a la presión, por el cambio en el volumen específico. ¿Qué hacemos? No se hace como ¿Cómo qué? lo de calcular cada porcentaje y sumarlo. ¿Cada porcentaje de qué? eh, multiplico
Es 0.4893 por lo que era el de vapor. No. No, Pues él lo que está preguntando es que cuál presión vamos a coger, si la de 1000 kilopascales o la de 500. No sé, la del estado 1, no sé. ¿Y por qué, Nicole? No sé. ¿Y por qué no la del estado 2? Profesor, ¿no se supone que las presiones tienen que mantenerse constantes? Pues ahí va la cosa. Ajá, entonces por eso se coge la del estado inicial, que es un Uh, megapascal. la explicación como tal es porque, nuevamente, hagamos el dibujito. Tenemos los topes y aquí tenemos nuestro émbolo. ¿Cierto? ¿Desde dónde a dónde se está haciendo trabajo de frontera? Desde este punto hasta este punto, ¿cierto? Cuando llega a los topes, inmediatamente empieza a caer la presión, ¿cierto? Como empieza a caer la presión, ya no hay trabajo de frontera, ¿o sí? No, porque se deja de mover el émbolo. Si se deja de mover el émbolo, en el momento en el que haya una caída de presión, ya nos indicó que el émbolo se ha dejado de mover. Por lo tanto, la caída de presión solo se tiene en cuenta el 1 megapascal. Porque durante la presión de 1 megapascal o durante el tiempo que existe la presión de 1 megapascal es el tiempo en donde se va a estar realizando trabajo. Luego de que empieza a caer la presión, ya está sobre los topes, el émbolo no se está moviendo, por lo tanto, no hay trabajo. Cuando está sobre los topes se vuelve un recipiente rígido. Los recipientes rígidos, recordemos la clase pasada, no generan trabajo de frontera. ¿Listo? Listo, bro. Ahora, ¿cuánto es entonces el trabajo de frontera? La presión pónganlo en kilopascales, o sea, 1000 kilopascales. Menos 36.783. 36.783 kilojoule. ¿Cierto? ¿Todos les dio lo mismo? Sí. Perfecto. Y simplemente nos queda calcular la temperatura del estado final, que es el último punto, que ya eso es muy fácil porque ya sabemos que es una mezcla de este estado final. Sabemos que es una mezcla y como sabemos que es una mezcla, simplemente tenemos que buscar la temperatura de saturación a los 500 kilopascales. ¿Cuánto es? 151.83. 151.83 .83. grados. Y listo. Por eso, muchachos, hemos terminado el ejercicio. ¿Quedó claro? ¿O alguien tiene alguna duda? A mí no me da No te da 36. Estamos multiplicando 0.3 por 1000 por 0.184 menos 0.3661. Multiplicando 0.3 por 1000 y luego Por 0.184 menos 0.3661.
0.84 por 0.184 184, ajá, ese por menos menos. 3661. Me da 50, me da menos 54. Vamos a ver. Los paréntesis, ¿no? Todos los volaste o algo así. Tengo Pues- paréntesis. Algo estás haciendo mal. Me sigue dando menos 36. Algo está haciendo él mal. Oh, ya va. Ah, no, sí, 36, me faltó un 0. Listo. Por favor, copien para pasar a la temática del día de hoy. ¿Necesitan que pase el tablero pasado? ¿Necesitan que pase el tablero pasado? ¿Cómo se encontró la temperatura? Como sabemos que es una mezcla, es la temperatura de saturación a 500 kilopascales. A mí me sale que es 555. 155. Ah, aquí, no, no, estaba leyendo el número que no era. Bueno, entonces podemos continuar. Bueno, muchachos, ya vimos lo que es el trabajo de frontera. Ahora vamos a ver lo que es el balance de energía para los sistemas cerrados, ¿cierto? Ya previamente vimos un repaso de lo que es el balance de energía y de lo que es la energía interna. ¿Quién me recuerda, por favor, qué es la energía interna? Ese silencio, Dios mío. Profe, es como la suma de las energías cinéticas del sistema. No, esa es la energía total. Recordemos, la energía interna es la energía asociada a la existencia del material en sí. Es decir, el solo hecho de que un material, un elemento, un fluido, cualquier cosa exista en unas determinadas condiciones, lo obliga a tener una determinada energía interna solo por su existir.
Eso es lo que vamos a ver o lo que vamos a evaluar durante el balance de energía para los sistemas cerrados. Ahora, para poder hacer ese balance de energía, muchachos, muchas veces vamos a tener en cuenta de que no vamos a saber la dirección de los procesos que están sucediendo en nuestro sistema. Por lo tanto, hay que seguir ciertas convenciones para poder establecer parámetros en un balance de energía. Entonces, vamos a establecer estas convenciones. Para el calor, ojo, para el calor, que se representa con la letra Q, cantidad de calor. Cuando el calor está saliendo del sistema, se considera negativo. Y cuando el calor está entrando al sistema, se considera positivo. ¿Listo? Listo. Con respecto al trabajo, el trabajo total se denomina con la letra W mayúscula. Cuando el trabajo es producido por el sistema, o sea, desde el sistema hacia los alrededores, se considera positivo. Y cuando el trabajo entra al sistema, o sea, es producido hacia el sistema, se considera negativo. ¿Por qué esta diferencia? La principal razón es el trabajo. El trabajo se considera positivo porque un sistema está produciendo trabajo que puede ser aprovechado en otros procesos. Y se considera negativo cuando está entrando al sistema porque está consumiendo trabajo que puede ser empleado en otros procesos. ¿Listo? Repita otro momentico otra vez, por favor. El trabajo que sale del sistema se considera positivo porque es un trabajo que se está produciendo por el sistema para ser aprovechado en otras cosas. Por ejemplo, en un sistema cilindro émbolo, si el trabajo es positivo, quiere decir que este trabajo está produciendo un movimiento y ese movimiento puede ser aprovechado, no sé, para mover un eje, para girar algún elemento. ¿Cierto? Listo, listo. Ahora, se dice que es negativo cuando entra al sistema porque estamos consumiendo trabajo. No estamos consumiendo trabajo, estamos dejando de emplearlo en otras cosas o dejarlo de tener en disponibilidad en otras cosas para poder cumplir las necesidades de este sistema. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Entonces, ¿Cómo? teniendo en cuenta, ¿cómo? Porque me enredé un poco a lo de entrar calor porque era considerado positivo. No. Bueno, cuando entra calor se considera positivo porque está aumentando la energía calórica del sistema. Ah, ok. Y sale, y se considera negativo cuando sale porque está disminuyendo la energía calórica del sistema. Esa es un poco más lógica. La que se siente un poco ilógica es La del trabajo. la del trabajo. Que si sale es negativo y si entra, perdón, si sale es positivo y si entra es negativo.
¿Estamos bien hasta ahora? ¿Está claro? ¿Está establecida esa convención? Sí, profe, sí. Una vez establecido eso, señoras y señores, entonces vamos a hablar del balance de energía para un sistema cerrado. Es común usar la convención de signos de la termodinámica clásica y suponer que el calor se transfiere al sistema en una cantidad Q es positivo, y así como el trabajo que realiza el sistema, salida de trabajo en la cantidad W, es positivo para después resolver un problema. Ahora, un balance de primera ley nos asocia el calor, el trabajo y el cambio en la energía del sistema, ¿cierto? Como lo establecimos en el primer corte. ¿Sí o no? ¿Hola? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya establecimos el trabajo y el calor y el cambio de la energía. Entonces, un balance de energía para un sistema cerrado no es más que la relación de este calor y de este trabajo con el cambio de la energía. Entonces, establecemos una relación de calor-trabajo es igual al cambio de la energía dentro de nuestro sistema. O un balance de primera ley que se considera Q menos W igual al cambio de la energía. Ahora, la energía total de un sistema puede estar dividida entre energía cinética, energía potencial y energía interna. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos. Cuando un sistema solo depende, entonces tenemos Q menos W igual al cambio de la energía. Es decir, la energía inicial menos, la energía final, perdón, menos la energía final. Y sabemos que la energía no es más que la suma de la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. ¿Cierto? Hola. Ahora, la energía interna se conoce con la letra U. Cuando hablamos de energía interna total, es U mayúsculo, o sea que esta expresión puede ser escrita como U más la energía cinética más la energía potencial. Cuando en un sistema no hay cambios significativos en la energía cinética y en la energía potencial, la energía de un sistema es meramente la energía interna. Por lo tanto, el balance de primera ley pasa de ser al cambio de la energía. Si el cambio de la energía cinética y la energía potencial se mantienen constantes, simplemente viene siendo igual al cambio en la energía interna. Eso es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. Ahora, U mayúscula viene siendo igual a la masa por U minúscula. Esta U minúscula es la energía interna específica por unidad de masa en un estado determinado. Y es la que ustedes encuentran, señoras y señores, en sus tablas, en la siguiente columna, que dice energía interna, que dice U sub G y U sub F. U sub G es la energía interna del vapor sobrecalentado y U sub F es la energía interna
del líquido, perdón, U sub G del vapor saturado. Y U sub F es la energía interna del líquido saturado. Y está dada en unidades de kilojoule. U minúscula viene en unidades de kilojoule sobre kilogramos. Y U mayúscula, perdón, pero es que la única forma de diferenciar la U minúscula de la U mayúscula es que una sea más grande que la otra. Viene dado en unidades de kilojoule. Listo. La una es energía específica por unidad de masa y la otra es energía total. ¿Cierto? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Rectísimo. Entonces, de lo anterior, podemos decir que el calor menos el trabajo es igual al cambio en la energía interna. Esto es igual a U2 menos U1. Nuevamente dijimos que U mayúscula es igual a M por U minúscula, así que esto puede ser reescrito como M, que multiplica a U minúscula 2 menos U minúscula 1. Y en eso consiste el balance de energía para la primera ley de la termodinámica, para un sistema cerrado. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo aprendemos esto? Como yo siempre lo he dicho, haciendo ejercicios. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta. Aquí estamos hablando de Q menos W y qué es Q y qué es W. Ojo, Q viene siendo igual a la sumatoria de los calores que entran y salen de mi sistema. Es decir, si entra un Q1 a mi sistema y de este sistema está saliendo un Q2, Q total viene siendo igual Q1 menos Q2. a Q1 menos Q2. ¿Por qué? Porque Q2 sería negativo, ¿cierto? Porque está saliendo del sistema. Perfecto. Lo mismo ocurre con el trabajo. El trabajo viene siendo igual a la sumatoria de los trabajos que entran y salen de mi sistema. Entonces, por ejemplo, nuevamente, yo tengo mi sistema, vamos a utilizar el mismo sistema, y le entra un trabajo 1 y sale un trabajo 2. ¿A qué es igual el trabajo total? A W2 menos W. W2, es correcto, menos W1. Es correctísimo. ¿Por qué? Porque el que es negativo en este caso, el W1 porque está entrando al sistema. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, señor. Perfecto. Entonces ahora sí podemos hacer unos cuantos ejercicios. Entonces, un recipiente rígido, aunque ustedes no lo vean, yo voy a ir anotando los datos para después no tener que volver aquí al tablero. Entonces, un recipiente rígido de 10 litros, volumen igual a 10 litros, contiene inicialmente una mezcla de agua líquida y vapor a 100 grados centígrados.
Pues sabemos que el estado 1, ¿cierto? Estado 1 es una mezcla líquido-vapor a una temperatura de 100 grados centígrados y con una calidad de 12.3%, o sea, X igual a 0.123. Luego se calienta la mezcla hasta que su temperatura es de 150 grados centígrados. Estado 2. La temperatura 2 es igual a 150 grados centígrados. Calcule la transferencia de calor necesaria para este proceso. Vamos aquí al tablerito, ¿cierto? Y aquí tenemos los datos. Sabemos que esto es un recipiente rígido, ¿cierto? Sabemos que esto es un tanquecito, por así decirlo, al cual está entrando un calor, ¿cierto? Ahora, eso, suponemos que está entrando calor, ¿por qué? Porque está a una temperatura y terminó más caliente. O sea que el calor, por lógica, en teoría debería estar entrando, ¿cierto? Para que se caliente. Sí. Listo. Entonces, vamos a definir los estados. Entonces, estado 1, la temperatura inicial 100 grados centígrados, ¿cierto? Pero se dice que es una mezcla. Se dice que es una mezcla y tiene una calidad de 0.123. Por favor, me regalan el valor de la presión a 100 grados centígrados. 101.42 kilopascal. Es correcto. Como es una mezcla, sabemos que la presión 1 es igual a la presión de saturación. No, presión 2 no. No. Es igual a la presión de saturación. 101 punto ¿qué? 42. 101.42 kilopascal. Listo. Ahora necesitamos el valor del volumen específico. Para calcular el volumen específico necesitamos tener B sub F y B sub G. ¿Cuánto es B sub F? 0.001043. 1043 metros cúbicos sobre kilogramo. Y B sub G, 1.6720. vamos a ver, 1.6720 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, ¿cuánto es el volumen específico? Vayan calculándolo. Tengo que ir un momentico aquí. Me están llamando. Vayan calculándolo y enseguida vuelvo. No me demoro. 2 minutos.
Listo, volví. Dígame el valor del volumen específico. Hola. Ya va, profesor. 0.20657. Sí. 0.20 657 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo, perfecto. Ahora necesitamos el valor de la energía interna. Para calcular la energía interna de una mezcla se utiliza exactamente la misma fórmula. Solo que en vez de los B sub E, B sub F y B sub G, utilizamos U sub F y U sub G. Entonces, U sub F, ¿a qué es igual? Por favor. 419.06. 419.06 kilojoules sobre kilogramo. Y U sub G, 2506. 2506. ¿Punto qué? Punto cero. Ah, ok. Kilojoule sobre kilogramo. ¿Cuánto nos da entonces la energía interna específica de ese estado? ¿Cuánto? 675.761. ¿Cuánto? 675. Punto 761. 761 kilojoules sobre kilogramo. ¿Está claro de dónde salió esa energía interna? Utiliza exactamente la misma fórmula. La energía interna de la mezcla es igual a U sub F más X que multiplica a U sub G menos U sub F. Tenemos X, tenemos U sub G y tenemos U sub F. ¿A todos les da lo mismo? Sí, profesor, me dio igual. Perfecto. Entonces ya tenemos la energía interna del estado 1 y el volumen específico del estado 1. Ahora, con el volumen específico del estado 1 y el volumen que nos dan de 10 litros, podemos calcular cuánto es la masa del sistema. Sabemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Si un metro cúbico equivale a 1000 litros, 10 litros, ¿cuánto es? Entonces, volumen es igual a 10 litros por un metro cúbico sobre 1000 litros. Eso es igual a 0,0 se va a 0.001, ¿cierto? 0.01. Es 0.01 metros cúbicos. Ahora la masa no es más que el volumen sobre el volumen específico 1. ¿A cuánto es equivalente la masa de nuestro sistema? Ahora, profe, ¿por qué escogemos el volumen específico 1 y no el volumen específico 2? Ya lo vamos a ver por qué. Volumen específico 2. Que no lo hemos calculado, pero ¿por qué no podríamos escoger el volumen específico 2? Estamos calculando 0.048. estamos calculando el estado 1. Sí, pero la masa es constante.
Esa es una de las situaciones del sistema cerrado, que la masa siempre es constante. No es porque era una mezcla. No, tampoco, porque ¿por qué utilizamos el del estado 1 y el estado 2? Porque daría exactamente igual, porque tenemos un sistema rígido. Si el sistema es rígido, el volumen se mantiene, Constante. Constante. o sea que el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1. O sea que daría exactamente igual si yo lo hago con el inicial que con el final, porque es el mismo. Ok. ¿Listo? Entonces ya tenemos un volumen específico y una temperatura. Tenemos que definir el segundo estado. Entonces, a 150 grados centígrados, ¿cuánto es B sub G y cuánto es B sub F? B sub F, 631.60. Ah, no. B sub F. Ya. 0.001091. Ah, Metro cúbico B sub G, y B sub G, 631.66. 631. 66. ¿Qué? No, eso no tiene sentido, me estás dando U sub G. O no sé, pero B Sí, sub sí, G. sí, sí. Es 0.39248. 39,248 metro cúbico sobre kilogramo. Ajá, ¿en qué estado estamos? En una mezcla, está entre los dos. Seguimos estando En 0. en una mezcla líquido-vapor. Solo que más caliente. No, El X cambia, ¿no? ¿cómo? El X cambia. Por lo tanto, la calidad cambia. ¿Cuánto es la nueva calidad? Cero punto 5248. 0.5248, es decir, 52.48%. ¿Ya? Pasamos de una mezcla del 12.3% al 52.48%. ¿Cierto? Ahora necesitamos calcular la energía interna. Se nos está acabando el espacio. Para calcular la energía interna, como es una mezcla, necesitamos U sub F y U sub G. ¿Cuánto es U sub F y cuánto es U sub G? U sub F, 631.66. 631.76 kilojoules sobre kilogramo. 66. Ah, 66, 2559.1. 2559.1 .1. kilojoule sobre kilogramo. Ahora, ¿cuánto nos da la energía interna del estado 2? Utilizando esta calidad. Mil seiscientos cuarenta y tres punto 1643 puntos 1595. 1595 kilojoule sobre kilogramo. Listo, ya tenemos la masa y tenemos
las energías internas. Por favor, anoten los valores para irme al siguiente tablero y ya finalizar con el ejercicio. Para que me los vayan, para que me los puedan dictar. Anoten y continuamos. ¿Listo? Ya, profe. Sí, profesor. Listo, pasamos entonces. Ahora, aplicamos el balance de energía de primera ley. Q menos W es igual al cambio de la energía. Como no hay ni energía cinética ni energía potencial asociada a este proceso, esto es igual al cambio de la energía interna. Durante este proceso, ¿hay algún trabajo que entre o salga de nuestro sistema? No. Entonces, el trabajo se hace cero. ¿Qué nos queda? Que Q es igual al cambio de la energía interna. Es decir, a U2 menos U1. Q es igual a M por U minúscula 2 menos U por A1. ¿Cuánto nos da el calor necesario para que esto se cumpla? $46.43. 46.43 Kilojoule. kilojoule. ¿A todos les dio lo mismo? A mí sí, profe. Listo. ¿Y positivo por qué? Porque entra en sistema. Pero ya está entrando. Porque está entrando al sistema, o sea que lo que asumimos aquí en el dibujo es correcto. ¿Listo? Anoten eso. Y continuamos para otro ejercicio. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Un recipiente rígido, y como la vez pasada, yo voy a ir anotando los datos. Un recipiente rígido de 0.43 metros cúbicos
Volumen 0.43 metros cúbicos. Contiene al principio un vapor húmedo de agua a 168 grados centígrados. Estaba uno. Un vapor húmedo a 168 grados centígrados. Entonces se calienta el agua hasta que llega al estado de punto crítico. Estado 2. Punto crítico. Calcule la masa del agua líquida, el volumen que ocupa el líquido en el estado inicial y la transferencia de calor. ¿Qué hacemos entonces? Profesor, ¿podría colocar el inciso un momentico? Claro que sí. ¿Para copiarlo? Sí. Mientras lo van copiando, ¿qué hacemos? Definir los estados, ¿no? Definimos los estados. Ese vapor húmedo es una mezcla, ¿no? Cuando te dicen vapor húmedo es que hay vapor y hay agua. O sea, es una mezcla. El problema y gran problema de todo esto es no conocemos la calidad del estado 1. Estaba muteado. ¿Cómo? Estaba hablando, pero tenía el micrófono muteado. Iba a decir que no se conocía el porcentaje de X, de cuánto era líquido y cuánto era... Correcto. ¿Ya puedo pasar al ejercicio? En mi caso sí, profe. Listo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? No conocemos. Solo podemos conocer, conociendo la temperatura, solo podemos conocer la presión. ¿Cuánto es la presión? A 168 grados centígrados. Hay que interpolar. $755.68. 755.68 68. kilopascales. Sabemos que esto es una mezcla líquido. Listo. Entonces, por ahora con el estado 1 no podemos hacer nada, ¿cierto? Pasamos al estado 2. El estado 2 es el punto crítico del agua. Punto crítico del agua me dicen los valores de temperatura y de presión. $643.1 grados Kelvin. No, dámelo en centígrados, por favor. 373.95. 373.95 y 22.060, ¿no? 2.206. No, 2.206 no, 22.006. 22.06. 22.06, o sea, 22.060 kilopascales. Ahora necesitamos las propiedades, el volumen específico 2 y la energía interna 2.
Ahora, ¿cuál es el volumen específico en el punto crítico? $0.0560. ¿Este es de sub G o de sub F? En el punto crítico, ¿no? Sí, por eso, ¿cogiste de sub G o de sub F? Ahí es donde tú me dices, profe, da lo mismo porque en el punto crítico las propiedades del líquido y del vapor son exactamente las mismas. Sí, profe, son las mismas en la tabla. Entonces, ¿cuánto era? ¿0 punto qué? 003,106. Metro cúbico sobre kilogramo. ¿Y la energía interna? Eh, 2015,7. 7 kilojoule sobre kilogramo. Listo. Ahora, ¿qué sabemos ahora? Que el calor entra. Pues sí, no, porque se está calentando. Ah, ¿Qué más sabemos? Tenemos que hallar la masa. Sí, pero hay una cosa que no me están diciendo. ¿Qué sabemos? Nuevamente, esto es un tanque rígido. Si es un tanque rígido, ¿qué pasa con el volumen? Es constante. O sea, con Es ese mismo constante. volumen O sea que el lo hallamos volumen para la específico calidad 1 del estado 1. es correcto. O sea que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. Entonces ya ahí tenemos un dato muy importante. Entonces sabemos que el volumen específico 1 es igual a 0.003106 metro cúbico sobre kilogramo. Lo de la masa lo podemos dejar para ahorita. Igual hay que hacerlo físico. Por ahora vamos a calcular o a definir el estado inicial. Entonces ya tenemos el volumen específico, necesitamos B sub G y B sub F. ¿Cuánto es B sub G y B sub F? A 168 grados centígrados. B sub G me da 0,2545. 0.2545.
45 metros cúbicos. Metro cúbico sobre kilogramo. ¿Y B sub F? 0.00 11.6. 11.6. 11.6. Ujú. Ahora, ¿cuánto es la calidad? Cero punto 00787. 00787. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, profesor, así es. O sea, 0.7% de calidad, aproximadamente. Bueno, 0. En realidad 0.8, redondeando. Aproximadamente. Ahora necesitamos U sub F y U sub G para calcular la energía interna de ese estado. U sub F, Uh-huh. 709.54. Y U sub G, 2574.18. 2574.18. 18. Ahora, ¿cuánto nos da la energía interna del estado 2? Del estado 2, no, del estado 1. ¿Qué estado 2? 724.15. 24.123. 24.123 kilojoule sobre kilogramo. Listo. Entonces, ahora solamente nos falta calcular la masa. Como el volumen específico es el mismo, da igual por cualquiera de los dos, masa es igual a volumen sobre volumen específico 1, por decir cualquiera. ¿Cuánto es la masa? $138.44. 148. 38. Sí, 138.44. 44. Punto 144, ¿sí? No, 44. 138.44.
0.44 kilogramos. Listo. Ahora, nuevamente, repetimos el mismo procedimiento de la vez pasada. Q menos W es igual al cambio de la energía. Como no hay ni energía cinética ni energía potencial, esto es igual al cambio de la energía interna. ¿Hay trabajo? No. No. Entonces esto nos queda como Q es igual al cambio de la energía interna igual a U2 menos U1. Q es igual a la masa menos Q2 menos U1. ¿Cuánto nos da Q? No sé si está bueno. Eso me da 178.805. Confirmo, profe. Punto 9. ¿A los demás les dio lo mismo? 178, no, 178.808,14. 808,14. Y no sé. A mí me da así como le dio ahí al muchacho. ¿Será que tú incluiste todos los decimales? Sí. Ah, por eso es la diferencia. Bueno, eso no importa. Ahora, ¿es positivo por qué? Entra el Entrando el sistema. calor. Porque el calor está entrando al sistema. Y listo. Con eso hemos terminado este ejercicio. Anoten, por favor. Anótenla. Yo creo que dejamos ahí por el día de hoy. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Usted cuándo podría subir esta clase? ¿Por qué? Porque me interesa volver a verla. Ah, no sé. Por muy pronto, para hacerlo lo más rápido posible, mañana. Porque hoy es imposible porque necesito la disponibilidad del internet porque tengo clase todo el día, hasta las 9 de la noche. Y también subirá la clase anterior, ¿no? No pude Sí, asistir por problemas de conexión. llevo dos clases que no las he subido porque me he centrado estoy calificando una chorrera de exámenes que tengo. Ah, ok, sí, entendí. Entiendo, profe. Gracias. Ya califiqué los de un curso de mecánica, los estoy calificando en el orden en el que se presentaron. El primero fue de un curso de mecánica de fluidos, ya lo califiqué completo con sus trabajos. Ahora empecé con el de ustedes ayer.
Ayer empecé con el de ustedes. Califiqué como 4 exámenes, lo que me dio. Y los califico todos con sus trabajos y sigo así. Ya, por eso no he tenido tiempo de subir la clase ni nada. Listo, profe. Vamos a ver, para la próxima clase. Pero siempre hay que dejar algo. Este ejercicio que estamos viendo en pantalla. Este ejercicio que estamos viendo en pantalla es correctísimo. Un recipiente rígido, bien aislado, contiene 2 kilogramos de un vapor húmedo de agua a 150 kilopascales. En un principio, 3/4 de la masa están en fase líquida. Una resistencia eléctrica colocada en el recipiente se conecta con un suministro de voltaje de 110 voltios y pasa una corriente de 8 amperios por la resistencia. A cerrar el interruptor. Determine cuánto tiempo se necesitará para evaporar todo el líquido en el recipiente. También muestra el proceso en un diagrama TV con respecto a las líneas de saturación. Profe, entonces allá en el delta D hay que tener en cuenta lo que nos dan ahí del voltaje y de la corriente, la suma de ellos. En este caso, una resistencia, ¿qué es lo que ofrece a un sistema? Es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que ofrece una resistencia a un sistema? Cuéntenme. Aumento de temperatura. Sí, pero Trabajo, ¿no? ¿es diferencia de calor o diferencia de trabajo? ¿Es calor o trabajo? ¿Qué ofrece una resistencia? Trabajo, ¿no? Trabajo. Es correcto. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta de la Q menos W ya no es Q igual al cambio de la energía interna, sino menos W igual al cambio de la energía interna. Profe, cuando dice que los 3/4 de la masa están en fase líquida, de Esa es ahí la calidad tenemos del calidad. es la calidad del estado inicial. Entonces sería 0,75. En un principio, 3/4 de la masa están en fase líquida. Si 3/4 de la masa están en fase líquida, ¿la calidad cuánto sería? No sería 0,75. 0.75. No, 4, ¿no? 0.75. Sería 0,25. 0,25, porque la calidad mide la cantidad de vapor, no de líquido. Sí. ¿Ya? Ujú. Listo. Ahí lo tienen para que lo resuelvan. Le tomaron foto, lo copiaron, le hicieron lo que iban a hacer. Esta presentación está en subidas, profe. No, las presentaciones no las subo, yo se los dije. Chao, chao. ¿Me puede dejar ver entonces el enunciado del pasado? Aquí está. Ese. Listo. Profe, ¿cuánto dijo que daba la calidad en el último? ¿0 punto qué? ¿En el cual? En el último. El de la... En el que hicimos. en el que dejó de tarea. La calidad 0,25. Porque te dice que 3/4 de la masa están en fase líquida. 3/4 de los 2 kilogramos. Ajá. Si 3/4 están en fase líquida, 1/4 está en fase gaseosa. Ok, gracias. Listo, entonces vamos a pasar lista. Vamos a dejar de grabar. Chan.